Capítulo 7. Scott McCall, el alfa humano. La pelea entre Ennis y Scott fue como un espectáculo privado. La familia Ale y la manada alfa observaban la pelea en silencio. Ambos bandos estaban sorprendidos por las habilidades que mostraba el joven humano, pero, en contraste, el líder de cada grupo sentía algo diferente. Si bien Talia estaba realmente preocupada por lo que esto podría significar para Scott, no podía evitar sentirse orgullosa de cuánto había crecido el chico. Ahora era tan fuerte que en realidad estaba luchando contra un alfa y no estaba exactamente perdiendo. Deucalion, por otro lado, sentía curiosidad por este chico. Podía sentir algo extraño en él, y también sentía algo más sobre Scott. Miedo, solo un pequeño atisbo de miedo. No podía evitar pensar, si Scott se convierte en un hombre lobo, ¿cómo será? Esa idea era a la vez emocionante y aterradora para alguien como Deucalion. Deja de jugar, Ennis, dijo Deucalion con voz seria. Los jóvenes Ales se tensaron al instante ante sus palabras. Mateo y Talia tenían un poco de miedo y preocupación en sus rostros. Esperaban que Deucalion no se diera cuenta de lo que querían ocultarles a los demás. La posibilidad de que Scott fuera un alfa verdadero. Mateo aprovechó esta oportunidad para escapar, y justo cuando Kali estaba a punto de detenerlo, Talia rápidamente se puso frente a él y empujó a Kali unos metros hacia atrás. «Papá. ¿Estás bien?», dijo Emily corriendo hacia su padre, quien todavía estaba en el suelo viendo a Scott y Ennis pelear. «Estoy bien, necesitamos ayudar a Scott», dijo Mateo un poco desesperado. Desde el día que su primo le dijo que Scott podría ser un alfa verdadero, se emocionó con la posibilidad y también temió lo que eso podría significar para el joven. Su padre le contó historias sobre poderosos hombres lobo que podían convertirse en alfas solo con su propia fuerza. Su padre también le contó que los alfas verdaderos eran protectores en lugar de los típicos asesinos o guerreros alfa, pero lo que más impactó a Mateo fueron las palabras de su padre sobre cómo el término alfa verdadero no se debía solo a que se alzaban por su propia fuerza, sino a que tenían habilidades mucho más poderosas que los alfas típicos, e incluso podían dar órdenes a otros alfas. En esencia, un alfa verdadero no solo era un tipo diferente de alfa, sino que eran los alfas quienes debían gobernar al resto. Un alfa verdadero era básicamente el rey de los hombres lobo, el alfa de los alfas, el protector y el más fuerte de todos. Por eso quería proteger a Scott. Para Mateo, Scott no era solo otro chico o un posible verdadero alfa, para Mateo, Scott era la esperanza para su familia y las criaturas sobrenaturales. Tenemos que pensar en una forma de lidiar con Deucalion y sus alfas, dijo Talia con voz seria mientras sus ojos brillaban de rojo. Ennis de lado, hace un movimiento rápido con sus pies, notando que los golpes no funcionaban en Scott, intentó algo nuevo que sorprendentemente estaba funcionando, justo cuando Scott evadía una patada rápida de Ennis, este último aprovechó su oportunidad y con su brazo, envió a Scott a volar a varios metros de distancia. «Scott», exclamaron Cora y Emily, preparándose para correr, cuando una mano las detuvo. Todos miraron con asombro cómo Scott intentaba ponerse de pie. «Tú, ríndete ya», dijo Ennis, irritado, y se acercó a Scott. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, este rodó por el suelo, saltó, se puso de pie y le propinó 2 golpes en la cara, derribándolo con la guardia baja. «TCH, me hizo lo mismo durante el entrenamiento», dijo Derek con tono irritado, pero con una sonrisa burlona. Lo interpretó como una señal de Scott para que se preparara. Sabía que Scott intentaría algo, ya que lo había mirado antes de ir a pelear con Ennis. Para entonces, Derek había entrenado y pasado suficiente tiempo con Scott como para comprender un poco su forma de pensar y cuando Scott le daba una señal. Ennis derribó rápidamente a Scott, quien no pudo evadirlo debido al dolor. Scott aún pudo moverse lo suficiente como para apuñalar a Ennis en la caja torácica izquierda, haciéndole rugir de dolor. Ennis, por supuesto, estaba furioso y, reprimiendo el dolor, intentó cortarle la garganta, pero de repente sintió un corte en la espalda. Fue Derek quien rápidamente llegó a la dirección de Scott y Ennis y lo salvó con un golpe en la espalda. Scott aprovechó la oportunidad para moverse.
Gracias por salvarme, dijo Scott con una pequeña sonrisa mientras se acercaba a Derek. Acabo de ver la señal, dijo Derek, confundiendo a Scott. Ennis se puso de pie y miró a los dos chicos. ¿Qué señal?, preguntó Scott sorprendiendo a Derek. El que hiciste, cuando usas el mismo truco que usas en nuestro entrenamiento, dijo Derek con una expresión seria. No hice ninguna señal, solo lo hice porque era lo único que se me ocurría, dijo Scott con una expresión algo preocupada, lo que hizo que Derek se sintiera confundido y un poco avergonzado. La verdad era que Scott sí le había dado una señal a Derek, pero quería jugar con el chico un rato. Justo cuando Scott pensaba que Ennis era lo suficientemente rápido para enviarlo a volar nuevamente a unos metros de distancia, mientras Derek con ojos azules y sus garras y colmillos a la vista comenzó a pelear contra Ennis por su cuenta. El chico dijo Deucalion con una voz tranquila y suave, pero Cali comprendió inmediatamente lo que quería, así que se dirigió a matar a Scott. No te atrevas a tocarlo, perra, dijo Laura con sus brillantes ojos amarillos. Cali solo le sonrió y le mostró sus propios ojos rojos y brillantes. ¿Quién me detendrá? Tú, la pequeña Laura Ale, dijo con tono burlón. De repente, oyó dos gruñidos a sus costados. Cuando Cali miró hacia sus costados, vio a Cora a su derecha con brillantes ojos amarillos, mientras que Millie estaba a su izquierda con brillantes ojos azules. Si quieres llegar a él, primero debes pasar por encima de mí, dijo Cora, preparada para luchar. Cali se echó a reír unos segundos antes de atacar rápidamente a Laura. Por suerte, Laura fue lo suficientemente rápida como para esquivar la patada de Cali y se preparó para cortarle la garganta, pero Cali fue más rápida y le dio una patada en el costado izquierdo, antes de cortarle la cara con las garras de sus pies. Cora y Emily se lanzaron inmediatamente a luchar contra Cali. Laura, por su parte, se recompuso antes de lanzarse a atacarla. Una vez que Cali estaba lidiando con las tres jóvenes sanas, Aiden y Ethan comenzaron a acercarse a Scott, pero Mateo encontró su fuerza y se interpuso en el medio. No lo tocarás, dijo Mateo con expresión seria mientras sacaba una pistola y apuntaba directamente a los gemelos. Los gemelos se miraron y sonrieron. Empezaron a fundirse en uno solo, y tras unos segundos, un gran hombre lobo apareció frente a Mateo, quien parecía completamente sorprendido. Va a necesitar un arma más grande, dijo Peter con una sonrisa fingida. Peter, dijo Talia mientras miraba a Deucalion. Peter comprendió de inmediato lo que ella quería, así que caminó junto a Mateo. Para que quede claro, no hago esto porque quiera, dijo Peter. En ese momento, la fusión de Aiden y Ethan intentó derribar a Peter y Mateo. Peter, sabiendo que Mateo estaba demasiado débil, decidió usar su cuerpo para proteger a su primo, mientras que Mateo aprovechó la oportunidad para distanciarse de ambos hombres lobo y disparó directo a la pierna del gran hombre lobo. A mí tampoco me gusta esto, pero es necesario, dijo Mateo mientras veía cómo el gran alfa apenas esquivaba la bala y se distanciaba de Peter, quien parecía tropezar un poco. Solo asegúrate de no dispararme, dijo Peter con un gruñido y brillantes ojos azules, antes de abalanzarse contra el gran hombre lobo. Mateo solo puso los ojos en blanco, al estilo Ale, y se preparó para disparar de nuevo, mientras su primo luchaba cara a cara con el alfa. Los ojos de Deucalion comenzaron a brillar rojos, tenía una sonrisa divertida en su rostro y comenzó a caminar directamente hacia Scott, quien todavía estaba tratando de ponerse de pie. Aparentemente, el último golpe de Ennis pudo lastimarlo más de lo que esperaba. No te atrevas a dar un paso más, dijo Talia con brillantes ojos rojos y una expresión seria que solo hizo que la sonrisa de Deucalion se hiciera más amplia. Talia, me alegra mucho verte. Ahora, dejando de lado las formalidades, ¿por qué hay un humano con tu familia? Parece un chico interesante, dijo el hombre, que ahora lo veía todo con sus ojos de hombre lobo. No es nadie, solo es un humano que casualmente es amigo de mis hijos, dijo Talia lo mejor que pudo. Claro que sabía que no podría mentirle a Deucalion. Nos conocemos muy bien, Talia, no puedes mentirme, de la misma manera que yo no puedo mentirte. Entonces, ¿por casualidad podría ser el niño que salvó a tu familia?
dijo Deucalión con un tono extrañamente suave al principio, que luego cambia a un tono serio, diciendo la última parte más como una afirmación que como una pregunta. Thalía lo miró por unos segundos, antes de mirar a Scott detrás de ella que ahora estaba sentado en el suelo mientras sacaba su inhalador. Sí, lo es. Y no tiene nada que ver con nuestro mundo ni con nosotros, dijo Thalía con firmeza. Deucalión no pareció sorprendido. Solo miró a Thalía, luego a Scott y luego a Thalía de nuevo. Para alguien que no es parte de nuestro mundo, fue muy hábil al manejar a uno de mis alfas, dijo con tono serio. Le enseñamos a defenderse. Fue nuestra manera de demostrarle lo agradecidos que estamos por arriesgar su vida para salvar a nuestra familia. Thalía no quería dar ninguna pista de que Scott fuera un alfa verdadero o algo más. Solo quería asegurarse de que lo que Deucalión estuviera pensando desapareciera. Ya veo. Bueno, estoy seguro de que con tu gran corazón era fácil sentir lástima por un niño asmático que también salvó a tu familia. La verdad es que también le agradezco que hayas salvado a mis hijos. Scott, que ya estaba mejor gracias a su inhalador, también estaba confundido y sorprendido. Nadie más escuchó lo que dijo Deucalión, solo él y Thalía, que parecían tensos. No finjas que te importa, dijo Thalía. Me importa más de lo que crees. Ambos éramos alfas, así que ambos teníamos nuestras propias manadas, dijiste que los querías en tu manada porque estarían más seguros, por eso no discutí, pero también son míos, dijo Deucalión un poco irritado mientras se acercaba a Thalía. Los matarías si se interpusieran en tu camino, dijo Thalía con algo de ira creciendo en ella. Sí, lo haría. Ya no soy el mismo hombre que conociste. Y haría lo que fuera necesario si eso significa conseguir lo que quiero. Justo cuando dijo eso, Derek salió volando y cayó al suelo junto a Thalía, quien inmediatamente se agachó para verlo. Ennis apareció por detrás de Deucalión, apenas podía caminar correctamente. Estaba sorprendentemente herido. Derek, dijo Thalía haciéndolo reaccionar, este hizo una mueca ante el dolor provocado por varias heridas en su cuerpo. Él es demasiado fuerte, dijo Derek mientras intentaba levantarse. Detrás de Deucalión, la pelea estaba llegando a su fin. Peter estaba en el suelo, no podía seguir luchando contra los gemelos fusionados en uno. Mateu, a su lado, se tambaleaba y apenas podía moverse y apuntar con su arma. Ennis aún lo lastimaba demasiado. Laura, Cora y Emily respiraban con dificultad, mientras que Cali seguía sonriendo. Tenía algunos rasguños, pero comparada con las tres chicas, estaba mucho mejor. Parece que este será el final. Mátenlos a todos. Dijo Deucalión en voz alta para sorpresa de Thalía. Alto. Dijo Scott, poniéndose finalmente de pie tras un rato de forcejeo. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar al niño. Entonces Scott levantó la cabeza y, para sorpresa de todos, sus ojos oscilaban entre su color natural y un rojo brillante. Lo hicieron durante unos segundos antes de que sus ojos se quedaran en su color natural. Cuando eso sucedió, Deucalión finalmente comprendió lo que estaba sucediendo y por qué la familia Ale parecía tan protectora con el niño. ¿Qué demonios eres? Preguntó Cali con expresión seria, lista para ir hacia él. Las chicas le gruñeron, pero Cali no les hizo caso. Simplemente empezó a caminar hacia Scott. Entonces, para sorpresa de todos, Deucalión levantó la mano para detener a Cali. ¿Quieres que paremos? Dime, Scott, ¿por qué deberíamos parar? Preguntó Deucalión con una sonrisa divertida. ¿Porque realmente no quieres matarlos? ¿Ese no es tu propósito? Después de todo, ¿qué ganarías haciendo eso? Dijo Scott con una expresión seria. Scott, retrocede, dijo Thalía con voz tranquila. Sabía que Scott estaría más dispuesto a obedecer si se le pedía amablemente. Lamentablemente, Scott no estaba dispuesto a retroceder esta vez. Ahora entendía que Thalía tendría problemas para lidiar con Deucalión, no solo por su poder, sino porque Deucalión estaba en una situación difícil, y Thalía no. Así que, aunque supiera que este no era el mismo Deucalión que conoció, no podía luchar contra él adecuadamente. Déjalo hablar.
Tienes razón, Scott, mi objetivo principal no es matar a la familia Ale, pero sí quiero un alfa Ale en mi manada, más concretamente, un Ale que pueda convertirse en un lobo completo, alguien como Thalía, dijo Deucalión con una sonrisa. ¿Cuál es el truco? Preguntó Scott sabiendo perfectamente lo que se requería para entrar en la manada alfa. Pareces más inteligente de lo que pensaba. La clave está en matar a su manada, claro, si quiere que sus hijos sobrevivan, no tengo problema con eso, pero aún así tendría que matar a su hermano y a su primo, y también a la chica llamada Emily. Me da igual. Y, por supuesto, a su emisario, dijo Deucalión con una amplia sonrisa. Scott ni siquiera se inmutó. Ya lo estaba observando. Los Ale, por el contrario, todos, excepto Thalía, abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. No. Sabes que no lo hará, debes estar buscando algo más. Sabes que Thalía jamás mataría a su familia ni a su manada para unirse a ti. Necesitas a alguien dispuesto a hacerlo, pero nadie en la familia Ale, excepto Thalía, puede convertirse en un lobo completo, lo que significa que estás poniendo a prueba a la familia Ale, dijo Scott con confianza mientras se acercaba lentamente a Deucalión. Deucalión le sonrió a Scott. El chico era interesante. Sin duda, sería una gran adición a su manada. Vaya, sí que eres un chico interesado, y tienes razón. Es impresionante cómo me has descubierto con tanta facilidad. Dime, Scott, ¿te interesa convertirte en hombre lobo? Sin duda, serías una gran incorporación a mi manada. Deucalión le sonreía a Scott con sus brillantes ojos rojos. No intentaba intimidarlo, pero quería ver su reacción. Mientras tanto, Kali y Ennis estaban sorprendidos por la oferta de Deucalión a Scott. La familia Ale parecía preocupada. Sabían que Scott había decidido no ser hombre lobo, pero no podían evitar dudar de la decisión que tomaría. Debes estar bromeando, ni siquiera es un hombre lobo, dijo Kali con irritación. Se acercó a Deucalión y lo miró, y luego a Scott con ira. Ennis, por su parte, solo miró a Scott y dejó escapar un gruñido profundo. Él fue capaz de manejar a Ennis como humano, imagina lo que haría como hombre lobo, dijo Deucalión con una voz suave y tranquila. Es imposible que Scott se una a ti, y por cierto, ni siquiera le interesa convertirse en hombre lobo, dijo Cora con el ceño fruncido y un tono desafiante, apenas caminando correctamente mientras se colocaba frente a Deucalión y Kali. Laura y Emily se acercaron a Cora de inmediato. Scott empezó a caminar para acercarse a ella. Kali no tomó bien la forma en que Cora les habló, por lo que intentó cortarle la garganta. Scott por supuesto movió a Cora lo suficiente para tomar su lugar, pero la mano de Deucalión detuvo a Kali a solo unos centímetros de la garganta de Scott. Retrocede, dijo Deucalión con tono tajante. Kali gruñó un poco, pero aún así retrocedió irritada. ¿Estás bien?, le preguntó Scott a Cora, poniendo su mano derecha sobre su hombro derecho y manteniéndola cerca de él. Cora miró a Scott a los ojos y asintió. Deucalión no solo vio la conversación, sino que también sintió la furia de Cora e incluso la de Scott. Deucalión miró a Thalía, quien parecía muy seria, pero asintió, entendiendo por qué la miraba. Luego, la mirada de Deucalión volvió al niño y a su hija. Entonces, ¿cuál es tu respuesta?, preguntó Deucalión con un tono más suave. Scott dejó de mirar a Cora para observar a todos los que lo rodeaban y, con expresión seria, miró a Deucalión. Sinceramente, me interesa convertirme en hombre lobo, pero aún no. Soy demasiado joven y no quiero convertirme en asesino, ni siquiera si me convierto en hombre lobo. Además, no planeo unirme a ninguna manada, aunque me convierta en hombre lobo, sonrieron los Ale ante la respuesta de Scott. Llevaban años escuchando esa misma respuesta. Deucalión, por su parte, no se sorprendió. Un joven, incluso con el potencial de ser un poderoso hombre lobo, y, si no se equivocaba, un alfa verdadero, era ciertamente difícil de encontrar y de controlar. Si Scott realmente tenía el potencial para convertirse en un alfa verdadero, entonces tenía sentido lo que dijo. Los alfas verdaderos están destinados a ser líderes, por lo que naturalmente rechazan cualquier tipo de control sobre otros alfas o la idea de ser marionetas de alguien.
Pero eso no significa que no se les pueda controlar para formar parte de una manada, ni que Deucalion no pueda resolver el problema antes de que se vuelva demasiado difícil de controlar. ¿Sabes siquiera lo que significan tus palabras? Un hombre lobo sin manada es un omega. Estarás a merced de cazadores y otros hombres lobo. Creo que no comprendes tu posición. Así que, podrías contar con la ayuda de los Ale, pero piénsalo, Scott. Una vez que te conviertas en hombre lobo, necesitarás aprender a controlarte, necesitarás obtener poder, necesitarás cambiar, o acabarás muerto, siempre que sea a manos de cazadores u otros hombres lobo. Eso es algo que el futuro dirá. Y no seas ingenuo al creer que los Ale no esperan nada de ti. Si no les sirves, te desecharán, dijo Deucalion al principio con una sonrisa fingida, que de repente se transformó en una expresión seria. Scott simplemente sonrió. Entiendo perfectamente lo que dije, pero no es que planee ser un omega. Los Ale son mis aliados, y si algún día me convierto en hombre lobo, seguiré siendo su aliado. Y, por cierto, no necesito unirme a una manada, porque ya tengo una, dijo Scott con una sonrisa. Sus palabras confundieron a quienes lo rodeaban. Entonces tomó la mano de Cora y la levantó un poco para que quedara a la vista. Cora miró a Scott con sorpresa, que rápidamente se transformó en una amplia sonrisa, una de esas que son tan raras en la chica, una de esas sonrisas que solo Scott puede poner en su rostro. Los hombres lobo mayores de ambas manadas percibieron algo. Scott dejó escapar un poco del aura de su lobo, y al hacerlo, los ojos de Cora comenzaron a brillar de un amarillo intenso. Emily, que observaba a solo unos pasos, también miró a Scott y sonrió levemente. Entonces sintió que su lobo se abría paso y sus ojos también comenzaron a brillar de un azul frío. La expresión de Deucalion se endureció. Talia, Peter, Mateu, Laura e incluso Kalienis parecieron sorprendidos por el repentino brillo en los ojos de las dos chicas Ale. Talia sonrió triunfante a Deucalion mientras caminaba para acercarse a Scott y a su hija. ¿Un alfa humano? Dijeron Aiden y Ethan al mismo tiempo después de separarse. ¿Lo escuchaste? Él no va contigo, dijo Cora con su típico ceño fruncido y tono enojado. Sí, Scott se queda con nosotros. Y estamos dispuestos a luchar para que siga aquí, dijo Emily con tono desafiante, colocándose a la izquierda de Scott y rodeándolo con sus brazos. Ya no tienes nada que hacer aquí, así que deberías irte ahora, dijo Scott después de mirar a ambas chicas a su lado, y luego le dio a Deucalion una sonrisa confiada. Me pregunto si eres muy valiente o muy estúpido. Iremos, por ahora, ya probamos a los Ale y no son gran cosa. Pero, para que lo sepas, la próxima vez, te convertirás en un hombre lobo y vendrás con nosotros, te guste o no, dijo Deucalion con tono y expresión serios, mientras comenzaba a alejarse seguido de los miembros de su manada. Preferiría que no volvieras nunca, dijo Talia con expresión seria viendo irse a Deucalion. Vine por ti, y la próxima vez que venga, llevaré un Ale conmigo. No me importa si el Ale que consigas se convierte en lobo o no, ni si es un alfa o no. Cometiste un error, Talia. Ya perdiste a 2 miembros de tu manada, y él ni siquiera es un hombre lobo. Te recomiendo que te encargues de él antes de que sea demasiado tarde, o me encargaré yo mismo y recuperaré lo que es mío, dijo Deucalion con tono enojado y cierta firmeza en su voz, y luego continuó alejándose hasta que desapareció. Creo que necesitamos un médico, dijo Scott mientras se frotaba las costillas. Talia lo miró y sonrió. Sabía que lo que hacía era peligroso. Scott seguía siendo humano, pero incluso con el potencial de convertirse en un alfa verdadero, si se transformaba en hombre lobo, aún existía la posibilidad de que no pudiera controlarse. Además, Deucalion tenía razón. Sabía que esto podría pasar, pero no esperaba que fuera tan rápido. Cora y Emily ya se consideraban parte de la manada de Scott, y Scott las consideraba parte de la suya. Lo que significa que la manada Ale solo la conformaban ella, Peter, Laura, Derek y Mateu, quien apenas contaba al ser humano, pero era un buen médico para la manada, además de Deaton, por supuesto. La manada Ale desaparecería en cuestión de tiempo. Consíganme un médico y podré curarlos a todos, dijo Mateu con una sonrisa, seguida por los jóvenes Ales y Scott.
En los últimos años, quien curaba cada herida que recibían durante su entrenamiento era Mateu. Era médico y creció en el mundo sobrenatural, así que, además de habilidades de combate, sus padres creían que necesitaba conocimientos de medicina para ayudar a la manada. Es mejor que entremos a la casa, iré a buscar a alguien que nos ayude a curar nuestras heridas, dijo Talia con una sonrisa. Sus hijos solo asienten, mientras Scott parecía confundido. Peter ya estaba caminando dentro de la casa. Creí que podrías curarte, dijo Scott con fingida ignorancia. Podemos, pero las heridas hechas por un alfa son demasiado difíciles de curar, así que cuando tratamos con un alfa, lo cual no es común, tendemos a necesitar ayuda extra para lidiar con las heridas, dijo Laura con una sonrisa mientras se acercaba para abrazar a Scott por la espalda. Ya veo. Bueno, entonces, entremos, dijo Scott con una sonrisa. Entonces todos empezaron a alejarse, mientras Talia parecía aliviada y feliz de verlos tan activos después de lo que acababan de afrontar. ¿Necesitas ayuda, mamá?, dijo Derek mirando a Talia. La mujer solo le sonrió a su hijo y lo sacudió, negándole la ayuda. Él solo asintió y luego salió corriendo a buscar la ayuda de Deaton. Unos momentos después, dentro de la nueva casa Ale, Deaton acaba de llegar a la casa de los Ale con Talia hace unos minutos y ya estaba tratando a los jóvenes Ales. Mientras tanto, Scott y Peter estaban siendo atendidos por Mateu, quien recibe la ayuda de Laura y Emily para tratarse él mismo. Entonces, ¿eres médico? ¿Como un médico hombre lobo?, preguntó Scott con una sonrisa mientras intentaba conversar con el Dr. Deaton. En cuanto Scott vio al Dr. Deaton, se sintió muy feliz. En su otra vida, Deaton solía ser su figura paterna y consejero. Además, Deaton murió en su vida pasada tras cometer una estupidez que les dio tiempo a Scott y a sus amigos para escapar de un gran grupo de enemigos. La información que Scott recibió sobre él fue que, después de que el Dr. Deaton decidiera convertirse en el cebo, fue capturado y torturado durante casi 2 semanas antes de morir sin decir nada de lo que se le pidió. El Dr. Deaton literalmente dio su vida para proteger a Scott y a sus amigos, y le fue leal hasta su último aliento. Soy veterinario, pero a veces ayudo a hombres lobo que podrían necesitar ayuda, sobre todo a los Ale, dijo Deaton con una sonrisa. Ya había visto a Scott antes, la primera vez hace unos años, y luego varias veces a lo largo de los años, pero esta era su primera conversación. Genial, quiero ser veterinario. De hecho, iba a buscar trabajo en Beacon Hills. He oído que hay 3 clínicas veterinarias en la ciudad, pero la mejor es la del Dr. Deaton, dijo Scott. No mentía, claro, sus palabras eran una forma de ganarse el favor de Deaton, pero incluso en su vida anterior, era bien sabido que la mejor clínica para atender animales era la del Dr. Deaton. ¿En serio? ¿Piensas buscar trabajo en su clínica?, preguntó Deaton divertido. Talia, la única que conocía a Deaton en la familia, puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Nadie en la familia Ale sabía quién era el Dr. Deaton. Solo lo habían visto hablar con Talia un par de veces, pero aparte de eso, ni siquiera sabían su nombre. Sí, quiero trabajar con él para adquirir experiencia en el trato con animales y curarlos. El único problema es que los gatos no parecen quererme mucho, dijo Scott al principio con una sonrisa que luego se transformó en una mueca. Desde que regresó, los perros se han mostrado muy cercanos y respetuosos con él. Sin embargo, los gatos se han mostrado violentos en su presencia. Scott comprendió que esto se debía a que los animales percibían fácilmente su aura de lobo. Incluso cuando no la mostraba, conservaba la presencia de un lobo, incluso como humano. Al menos para los animales, este parecía ser el caso. El Dr. Deaton solo encontraba divertidas las palabras de Scott. Creía que, de alguna manera, el lobo interior de Scott estaba despierto, lo que significa que de vez en cuando liberaba un aura de lobo, por lo que era natural que los animales, especialmente los gatos, reaccionaran de cierta manera ante su presencia. Bueno, a pesar de tus heridas y la extraña situación en la que pareces estar metido, puede que tengas suerte, dijo Deaton con una sonrisa.
Dijiste porque sobreviví después de luchar contra un hombre lobo, y un alfa al fin y al cabo, dijo Scott con una pequeña sonrisa. Deaton se rió del comportamiento de Scott, parecía un buen chico, un poco raro pero bueno. También eso, pero dije que tienes suerte porque soy el doctor Deaton, dijo el hombre con una sonrisa. La sonrisa de Scott solo se hace más amplia. Para ser honesto tenía mis sospechas, si eres un veterinario que ayuda a los hombres lobo, entonces de ninguna manera tendrías dificultades para tratar con animales normales, dijo Scott con un tono juguetón. Algunas de las personas en la casa solo se rieron de las palabras de Scott. Peter fue el que no se rió, Derek no se rió pero se rió un poco. Entonces, ¿quieres el trabajo?, dijo Deaton con una sonrisa. Sí, por favor, dijo Scott. Muy bien, cuando te mejores, ve a hablar conmigo a la clínica, puedes traer a tu madre ya que podría necesitar hablar con ella sobre el trabajo, dijo el hombre con voz tranquila. Scott asintió con la cabeza con entusiasmo. Tío Matthew, ¿terminaste con Scott?, preguntó Cora acercándose a Scott y a su tío. Sí, acabo de terminar con él, dijo el hombre con una sonrisa. Bien, dijo Cora. Scott le sonrió y la miró con confusión, pero eso no duró mucho ya que ella le dio un puñetazo en el hombro, el que le había hecho daño. ¿Para qué fue eso?, preguntó Scott haciendo una mueca de dolor y con una expresión confundida. Eso fue por meterte en una pelea con un alfa, niño estúpido e irresponsable, dijo Cora dándole golpes ligeros a Scott. Por supuesto, como estaba herido, todavía sentía mucho dolor por los golpes de Cora en su cuerpo. Matthew estaba preocupado, pero al mismo tiempo no podía evitar reírse. Lo mismo les pasó a Laura y Deaton. Derek solo frunció el ceño. Talia puso los ojos en blanco por el comportamiento de Cora. Aún así, le pareció adorable, ya que era obvio que Cora estaba muy preocupada por el chico. Peter solo sonrió de satisfacción al ver a su sobrina golpear al chico, lo que, por alguna razón, aún lo irritaba. Emily simplemente miró la escena con el ceño fruncido. Cora, lo siento, vale, lo siento, dijo Scott, todavía con una mueca de dolor. Después de unos segundos, Cora se detuvo. Tenía una expresión de preocupación en el rostro, pero no quería que se notara. No vuelvas a hacer eso nunca más, dijo con preocupación y una cara triste. Scott le sonrió y se acercó a abrazarla. Cora lo abrazó fuerte rápidamente e intentó acercarlo más. Scott solo le sonrió. Parece que mi hermanita hizo una buena jugada, le dijo Laura a Matthew en voz baja. Ambos querían mucho a Scott y querían que Scott formara parte de su familia. A ninguno le importaba mucho a quien eligiera a Scott como pareja, siempre y cuando fuera de su familia. Claro, Laura estaba del lado de su hermanita y Matthew del de su hija. A ver qué pasa, sé que mi pequeña no desperdiciará una oportunidad como esta. Matthew tenía una sonrisa llena de confianza en el rostro. Desde el día del incendio, había visto cambiar mucho a su hija. Antes era toda sonrisas, pero a la vez era muy tímida. Después del incendio, parecía haber cambiado un poco, y se dio cuenta de cómo se iluminaba cada vez que veía a Scott. Supuso que algo en Scott la llamaba la atención, y en los últimos años, empezó a tener más confianza en sí misma. Todavía era algo tímida, ya que le costaba conocer gente nueva o confiar en nadie, pero se había convertido en una adolescente que sabía lo que quería y lo perseguía, sobre todo si se trataba de Scott Call. Por supuesto, a Matthew no le gustaba que ella fuera tan abierta y agresiva sobre ciertas cosas, pero su hija era el mundo para él, así que mientras ella fuera feliz, él sería feliz y la apoyaría. Además, no se oponía a la idea de que Scott fuera el compañero de Emily, sabía que para los hombres lobo, cosas como un vínculo o relaciones funcionan diferente a los humanos normales, y también sabía que cosas como marcar a alguien o convertirse en la pareja de alguien era importante para los hombres lobo, pero Scott ha demostrado su valía ante la familia Ale desde el día en que se conocieron. Scott ha demostrado ser un niño valiente y amable que se preocupa por los demás. También estaba el hecho de que podría ser un alfa verdadero, eso solo le daba a Scott la mayor aprobación que el niño ni siquiera sabía que tenía. Scott, quería agradecerte, dijo Emily con voz suave poniéndose al lado de Scott después de que él y Cora se separaron. ¿De qué quieres agradecerme?
Preguntó Scott con genuina curiosidad. Me impides ir contra un alfa y descontrolarme. Con eso me salvas la vida, y además, arriesgas la tuya para salvar la de mi padre, gracias. Emily sonreía mientras miraba a Scott a los ojos. Tras agradecerle, lo miró rápidamente a los labios y luego a los ojos, y le dio un beso profundo. Con una mano, lo atrajo hacia sí por la nuca y con la otra, lo agarró por la camisa. Scott estaba más que sorprendido. Emily había intentado besarlo antes, e incluso pudo hacerlo una vez, pero normalmente lo haría agresivamente. Esta vez, era suave y tranquila, y algo encantadora. Después de vivir una vida anterior y pasar tiempo con los Ale en esta vida, sabía que tenía una especie de debilidad por las mujeres Ale y una relación extraña pero cercana con los hombres Ale. Pero la situación todavía lo sorprendió. A Emily por su parte ni siquiera le importó que él no correspondiera el beso. Después de unos segundos se separó de él, y la expresión en el rostro de Scott la hizo feliz por alguna razón. Puede que él no haya correspondido su beso, pero tampoco la rechazó. Estaba tan aturdido e incluso se sonrojó. Eso la hizo feliz, el hecho de que ella pudiera hacerlo reaccionar de una manera tan diferente a él, o al menos a la versión que ella conocía de él, era más de lo que realmente esperaba. «Guau, Emily se lanza y se arriesga», dijo Laura, impresionada por la actitud de la chica. La verdad es que esperaban algo así de ella, pero aún así les sorprendió verla hacerlo con tanta naturalidad y calma, tan diferente a como suele hacerlo. «Te lo dije», dijo Matthew con una sonrisa. Sabía que su hija haría algo, pero no esperaba el beso. Sí, sabía lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de Scott, lo vio todo, pero esta vez fue tan natural, y esta vez, para su sorpresa, Scott no se echó atrás, no apartó a Emily, porque esta vez era diferente. La última vez estaba un poco enojado por el rechazo de su hija, pero podía entender a Scott, pero esta vez era diferente, y ver a su hija sonreír fue un regalo para él. Cora, a su lado, le dirigió a Emily una mirada asesina, luego se alejó, tomó una servilleta, regresó y se paró frente a Scott. «Deberías limpiarte la cara, estás babeando», dijo Cora con expresión seria mientras le daba la servilleta a Scott. Luego, lo miró con enfado y sonrió irritada, y se alejó. Scott se enfureció y empezó a limpiarse la baba imaginaria que tenía en la cara, lo que solo hizo que Emily sonriera más y se sonrojara un poco. Scott ni siquiera se dio cuenta de que en realidad no estaba babeando. Todavía estaba demasiado afectado por el beso como para darse cuenta de lo que acababa de pasar. Emily miró hacia donde Cora se había ido. Amaba a su prima. Eran muy unidas desde que tenían la misma edad, pero no quería ser la segunda opción. Le gustaba a Scott y sabía que Cora también sentía algo por él, y Scott siempre había mostrado más interés en Cora. Pero no habían decidido nada y parecía que nunca se lo habían planteado, así que tomó una decisión. Sería la primera oficial de Scott y su verdadero amor. Ni siquiera le importaría que Cora y Scott tuvieran algo, siempre y cuando Scott fuera suyo primero y principalmente suyo. Quería ser la primera para Scott en todo, y no le importaría compartirlo, siempre y cuando ella fuera la primera en su mente, su corazón y todo lo demás. ¿Siempre es así aquí?, preguntó Deaton con una sonrisa divertida. Talia solo asintió con seriedad, mientras Derek se frotaba la sien con irritación. Laura y Matthew sonreían, y Peter, como siempre, estaba algo irritado, ya que Cora era su sobrina favorita y Scott siempre lo irritaba por alguna razón. «Voy a hablar con Cora», dijo Scott con una expresión seria. «Iré contigo, también tengo que hablar con ella», dijo Emily con un tono de voz tranquilo mientras seguía a Scott. «Algo me dice que si vas detrás de mí, ella se enojará más conmigo», dijo Scott levantando una ceja. «Entonces, ¿qué? ¿Prefieres que vaya a tu lado? ¿No la enojaría aún más contigo?» «Y digo contigo porque sabe cómo soy y nunca se enoja de verdad conmigo. Se irrita conmigo, pero nunca conmigo. La mayoría de las veces está enojada consigo misma, o simplemente enojada», dijo Emily con una sonrisa segura y un tono burlón. Scott la miró unos segundos y luego asintió. «Está bien, vámonos, pero tengo la sensación de que tendré que elegir las flores para mi tumba», dijo Scott mientras se alejaba. Emily solo se ríe de sus palabras.
De eso puedes estar seguro. Si mi hermanita no te mata, lo haré yo, dijo Derek con tono amenazante al chico que salía de la casa buscando a Cora. No puedo creer lo que voy a decir, pero voy a extrañar estas tonterías. Cuando crezcan, empezarán a hacer aún más tonterías, y las peleas entre Cora y Emily se volverán más agresivas y frecuentes, dijo Peter con tono exhausto. Derek gime al escuchar las palabras de su tío. Vamos, no será tan malo. ¿Les gusta el mismo niño, y qué? No será el fin del mundo, y lo están haciendo bastante bien. Ambos intentan conquistar a Scott, pero nunca luchan por él. Llevan la situación bastante bien, y Scott aún es joven. Parecía que le gustaba Cora, pero nadie sabe qué